como moderadores la docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, Alejandra Ruano Casaca. El docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, Joel Bielma Puente. También como moderador, ambos son colaboradores del CICE. En los cursos que el CICE imparte son facilitadores y también nos han acompañado como tutores. A continuación, vamos a nombrar a los panelistas del día de hoy en el orden en el que se van a presentar. Tenemos como primer panelista al magíster Dick Zambrano Salinas, de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. También nos acompañan la doctora Nayet Solórzano Alcíbar, quien es de la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación. También estará con nosotros el doctor César Martín Moreno, quien es de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Computación. La profesora Indira Nolivos Álvarez, de la Facultad de Ingenierías Marítimas y Ciencias del Mar. El profesor Paul Carrión Mero, de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra. También nos acompaña la profesora Denise Rodríguez Zurita, quien es de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción. También nos acompaña Gonzalo Vaca López, quien es de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas. Y para finalizar, la doctora Nardi Díez del Valle, de la Facultad de Ciencias de la Vida. Profesores, quedan todos bienvenidos a esta sesión de CICE Te Acompaña Live, Educación Remota Emergente, lecciones aprendidas durante el semestre. Doy paso a Alejandra y a Joel para que inicien esta sesión. Bienvenidos todos. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos y bienvenidos a este CICE Te Acompaña Live, Lecciones Aprendidas. La idea es un poco comenzar a socializar todo lo bueno que hemos hecho durante el semestre en las distintas facultades. Entonces, para poder más o menos ponerlos en contexto de cómo vamos a llevar este evento, yo voy a acompañarlos desde el chat, mientras que Joel va a ser nuestro moderador. Él nos va a dar unas instrucciones nuevamente para recordarles a los panelistas previo al inicio del evento. Muchas gracias. Sí, se escucha bien. Muchas gracias. Bienvenidos todos a este CICE Te Acompaña Live. Quiero primero felicitarlos a todos porque justamente estamos terminando un semestre y justamente en 2 semanas comenzamos un nuevo semestre y lo que queremos el día de hoy justamente es que los profesores de las diferentes facultades nos cuenten cuáles son sus experiencias durante el semestre que está terminando y que nos digan cuáles son sus sugerencias para el próximo semestre de tal forma de que nosotros podamos mejorar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. El día de hoy tenemos los panelistas que ya mencionaron anteriormente. Cada uno de ellos va a tener 5 minutos en los cuales va a poder exponer todas sus anécdotas, buenas anécdotas que hayan tenido durante el semestre anterior. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida al profesor Dick Zambrano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas para que comience contándonos cuáles son sus experiencias. Muchísimas gracias. ¿Me confirma si ven mi presentación? Sí, sí la podemos ver. Ya, bueno, quisiera entrar, pero antes de ir a mi exposición, robarme unos segunditos, pero que no cuente dentro de mis 5 minutos. Es que efectivamente, bueno, gracias a ustedes, digamos, hemos sido escogidos como profesores para poder compartir las experiencias en esta nueva modalidad de este periodo académico del primer semestre. Pero yo tengo entendido que hay muchos profesores que como nosotros también deben tener ricas experiencias que contarnos y también incluso incursionando en lo que llamamos innovación educativa, ¿no? Así que quiero dejar sentado porque no somos nosotros exclusivamente los que estamos haciendo, los únicos que estamos haciendo. Más bien, yo diría que esto daría pie para que en las futuras CICE Live que convoque el CICE, se animen otro grupo de profesores y así nos enriquezcamos todos de las experiencias adquiridas. Bueno, entonces yo aquí voy a partir, como decía, mis experiencias durante este semestre. Entonces, yo antes de indicarles lo que he hecho, lo bueno, lo malo, quería poner en contexto qué estrategias didácticas utilizo
Entonces, hay una metodología PIA que nos identifica a nosotros. Yo soy un profesor de ciencias básicas que dicta física a chicos del primer año, primer semestre, y diseñamos con esta metodología llamada PIA un curso en la cual se recogen estrategias didácticas y se las implementa y se las pone en acción durante todo el semestre. Entonces, esta metodología de investigación-acción nos permite al final del semestre de cada ciclo hacer observaciones, acopiar datos, reflexionar, autoevaluarnos, ver las estrategias que han tenido más impactos, efectos positivos sobre el aprendizaje de los chicos y también sobre nuestra práctica docente. Entonces hacemos una intervención, por ejemplo, ahora, en estos días, nos sentamos justamente a hacer una reflexión de cómo nos fue de todas estas estrategias, cuáles fueron las que tuvieron mayor impacto, cuáles meritan un ajuste, una intervención para modificarlo, o cuáles sencillamente habría que descartarlas. ¿De acuerdo? Eso es lo que llamamos investigación-acción, nuestro proyecto PIA. Esto promueve crear lo que yo denomino aulas AAA. ¿Qué son estas famosas aulas AAA? Son ambientes de aprendizaje activo. Entonces aquí he mostrado en este diagrama los 3 momentos que tenemos en física durante una semana, ¿no? Los cuadritos azules, estas figuras azules, son 3 clases a la semana, 2 de 2 horas y 1 de 1 hora. Y entre clase y clase, estas figuras verdes establecen lo que nosotros planificamos de qué es lo que tiene que leer el chico previo a la clase, qué ejercicios tiene que resolver, porque hay información que están subidas ya en el sitio. Y entonces el chico previamente hace esa lectura, esa preparación. Y cuando lleguemos a la clase, nosotros hacemos una prueba de entrada de diagnóstico para ver cómo están sus conocimientos, luego entramos nosotros a aclarar a través de una microenseñanza, etc. Eso lo puedo detallar más adelante si ustedes me tienen alguna inquietud sobre esto. Pero lo que quería decir que aquí, entre estas sesiones que nosotros tenemos contacto, digamos nuestra comunicación sincrónica, ellos ya en los tiempos que no están con nosotros saben qué tienen que hacer previo y post clase, ¿no? Entonces, eso da este entorno de aprendizaje activo dentro del aula y fuera del aula. ¿Y por qué decidimos enseñar de esta forma? Bueno, hay evidencia científica que cuando uno organiza estos cursos así, donde los pone básicamente a que los chicos planifiquen sus tareas, tengan un horario de estudio, busquen grupos de trabajo, de estudio, etc., ellos están obligados a gestionar de mejor manera su tiempo, dentro de la clase y fuera de la clase. Los torna más organizados, más disciplinados, los vuelve más reflexivos. Entonces aquí les voy a detallar cuáles son esas distintas actividades que yo las denomino que las ponemos en acción durante el semestre. Todas las clases hacemos esto. Al inicio, 5 minutos en control de lectura. Ahí utilizo, por ejemplo, esta herramienta Sócrates para tener los resultados de manera inmediata y dar la retroalimentación después del control de lectura. Lo que yo llamo microenseñanza. Aquí, digamos, nuestra estrategia es que nosotros no hablamos mucho, sino solamente puntual sobre un tópico, un tema, durante 15 minutos como máximo. Y tenemos la estrategia de no grabar toda la clase de corrido, sino hacer pequeños videoclips de 10 minutos, 15 minutos, así ellos cuando ya se suben eso en la nube, los chicos van específicamente al tema que no entendieron, así no se están viendo las 2 horas de grabación. Después de la microenseñanza, cuando en esto nosotros remarcamos conceptos, ejemplos, vamos a manos a la obra, el trabajo en equipo, el taller. Y ahí usamos la herramienta combinada de Zoom y Sidweb cuando los ponemos a trabajar en equipo. Entonces hay un eslogan que yo les vivo diciendo clase a clase a ellos. Miren chicos, ustedes tienen que entender lo siguiente. Hay que colaborar para emprender y tienen que entender que hay que aprender a colaborar. Entonces yo insisto mucho en este tipo de actividades de trabajo cooperativo. Luego del taller viene la retroalimentación que yo hago respecto a lo que yo recogí en cada una de las salas cuando me moví, de las dificultades que tuvieron. O sea, como ustedes ven aquí hay un proceso de evaluación formativa que se desarrolla día tras día. Y en esta retroalimentación que hay después del taller, entonces les doy obviamente en forma síncrona, pero también hay actividades como tareas para casa, cosas que tienen que subir al sitio, en las que también hay retroalimentación de manera síncrona. En todas las clases, después de que ha habido esta microenseñanza, este taller en equipo y esta retroalimentación de parte del profesor, hay una evaluación individual. En la misma clase yo utilizo, por ejemplo, el Sidweb del Sócrates, una pruebita de 5 o 10 minutos, en las cuales el chico tiene que asegurarse si aprendió o no aprendió. Y si no aprendió, al final yo dejo 5 minutos de la clase para hacer lo que yo llamo momento de reflexión. Yo me tomo 5 minutos todas las clases y el cierre no lo hago yo, el cierre lo hacen ellos, llenando un documento en el cual responden qué temas se abordaron en la clase,
qué cosas aprendieron, qué cosas no aprendieron, y si hay dudas, que las dejen transcritas en ese documento de GoFormative, en la cual yo en menos de 48 horas les respondo a través de un feedback que les doy. Entonces, para cerrar, lo que nos convocaba aquí, ¿qué lecciones aprendí yo? ¿Y qué lecciones aprendió el estudiante? Desde el punto de vista del estudiante, me di cuenta que ellos tienen algunas creencias. Por ejemplo, tienen que romper la creencia de que la evaluación es una calificación solamente. No, la evaluación es un proceso complejo, y tienen que darse cuenta de que la evaluación es una oportunidad para aprender, tanto de la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Otra creencia, ellos creen que la fuente del conocimiento proviene solo del profesor. Y yo les manifiesto, mira, el profesor nada más que es un facilitador, un tutor, un mentor. La tercera, que la retroalimentación solo sirve cuando viene del profesor. Esa es la válida. Y bueno, hay que romper ese paradigma, porque yo hago revisiones por pares. Y digo, chicos, ustedes pueden aprender de sus compañeros también. De parte mía. Bueno, esto me ha dado la oportunidad para seguir aprendiendo. Evidentemente uno aprende a lo largo de la vida, y en la educación digital pues no dejaré de aprender, porque nos ha tocado a todos aprender y seguimos aprendiendo, ¿no? El tema de que hemos tenido dificultades tecnológicas, entonces yo he aprendido que debo desarrollar un plan de contingencia, tener un plan B para la comunicación, para la lección, para la evaluación. Debo tener siempre un plan B. Eso aprendí yo. ¿Cómo puedo mejorar mi práctica de enseñanza desde casa? También me preguntaba yo, para hacer las cosas cada vez mejor a través de este modelo de investigación-acción, que es lo que me permite la mejora continua. Y por el lado de los estudiantes, trataba de ser lo más empático que puedo, preguntándome cómo podrá aprender de mejor manera el alumno desde casa. Entonces eso me lo vivo replanteando cada vez y cuando para mejorar mi forma de enseñar. Por supuesto, la pandemia nos ha cambiado a todos los estilos de vida, pero algo que yo siempre hago con los chicos y conmigo mismo es reflexionar. Es decir, por el lado emocional, si uno no tiene ese bienestar emocional, es difícil que el estudiante se concentre, que nos atienda, que haga la tarea. Y digo, bueno, a ver, ¿cómo me siento ahora? Digo, pregúntense eso, yo me pregunto, ¿cómo me siento ahora? En este momento, como estamos aquí con ustedes, yo me pregunto, ¿cómo me siento ahora? Aliviado. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, hasta una semana cargado de trabajo y cansado por todo lo que había que preparar, etc. Pero a estas alturas en las que ya estamos terminando el periodo, aliviado porque ya por fin terminé mi examen de tercera evaluación, ya estoy próximo a entregar las notas, y eso me permite estar un poco relajado, si se quiere, y agradecido porque tengo salud, porque estoy con ustedes aquí departiendo estos minutos importantes. Y quisiera terminar con esta frase que yo siempre me la leo, que es lo que es el motor, es la motivación que me apasiona a siempre estar dando lo mejor de mí, con el equipo que me acompaña, hacer cada vez mejor, una mejora continua que me permite esta metodología llamada PIA, de investigación-acción, a lograr. Un buen profesor es el que está dispuesto a cambiar en el sentido que le dicta la reflexión sobre las evidencias que le muestra la práctica docente. Bueno, hasta allí, por el tiempo que es escaso, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Dick. Excelente reflexión. Y bueno, hablando de reflexiones, Dick, quisiera que me contaras, o más bien que me dijeras, ¿qué nos recomiendas para el próximo semestre, para ese futuro que ya lo tenemos cerca, y que a partir de todas estas lecciones que has aprendido durante este primer semestre virtual, ¿qué nos podemos, o cómo podemos ahora mejorar en el siguiente semestre? Yo siempre parto de la premisa que hay que decir qué hemos hecho ahora y en qué ha incidido, o sea, qué ganancia ha tenido nuestro curso, nuestra clase, qué ganancia he tenido yo, cómo me he enriquecido, cómo ha mejorado mi práctica docente, qué puedo hacer para mejorar. Entonces, eso se logra, por supuesto, si uno tiene claramente establecido en el diseño del curso alguna metodología de investigación que, como ustedes, investigadores natos de tanto de ciencias como ciencias aplicadas lo son, en el área de educación no se escapa, también se lo puede hacer. Entonces, por ejemplo, yo lo hago a través de la investigación-acción, ¿no? Que tiene algunos impulsores y que nos dan, y que hay mucha literatura, y yo lo que he hecho es recoger de la literatura eso, porque nos da la pauta de que al final de un ciclo, porque la investigación es sistemática, cíclica, para trabajarla cooperativamente, no individualmente, es inspiradora, es motivadora, anima a que otros colegas también lo hagan, y los estudiantes se benefician, y la institución por ende también. Excelente, Dick. Bueno, mira, me queda nada más que comprometerte para un próximo CICET Te Acompaña Live solamente de PIA, para que nos expliques todo el proceso.
Sí, yo entre bromas, cuando alguien me preguntaba, yo conversaba con una colega sobre este tema, qué es lo que sacaste de provecho acá en esta modalidad y qué es lo que no nos sirvió. Conversaba con la profesora y decía, y coincidía con ella, y creo que ustedes también, que esta virtualidad nos ha ganado, nos ha aprovechado para ahorrar tiempo. ¿Sabes qué? Yo vivo en Durán, y entonces yo me ahorro 90 minutos, porque ya no viajo 90 minutos. Entonces ya no Claro, tengo esa tensión, ¿me entiendes? Más bien para trabajar. Y todos hemos trabajado más de la cuenta. así Pero es. otra cosa, otra ventaja, que con un clic ya los tengo. Antes en mi aula tengo 10 pizarras. Yo me demoraba 5 minutos a tenerlos todos, yo ubicaba en la pizarra para hacer el trabajo del equipo. Ahora con un clic los tengo allí. O sea, eso es una gran ventaja, la tecnología. Y la profesora me decía, eso es bueno, pero lo malo es que se me distraen. Están con las cámaras apagadas, están probablemente acostados, yo no los veo, están distraídos. Sí, eso es cierto, pero si usted planifica y los tiene enganchados y saben qué actividades tienen que hacer, los chicos no se van a desconcentrar, que es lo que yo les cuento con mi experiencia. O sea, yo no tenía que estar preguntando, a ver, tú estás allí, préndeme la cámara. No, yo no me preocupaba de que tengan las cámaras encendidas, porque llegaba el momento en que ellos tenían que responder cuando los ponía a trabajar cooperativamente. Y cuando yo me movía en sala, yo les veía ahí a la cara y veía si ellos realmente estaban siguiéndome. Muchísimas gracias, Dick. Bueno, vamos a continuar con esta experiencia y vamos a darle la bienvenida a la profesora Nayet Solórzano para que nos cuente cuáles fueron sus experiencias vividas en el pasado semestre. Nayet, adelante. Ok, no sé si te estoy compartiendo pantalla en este momento. No, todavía, ¿no? Ok. Ya, ¿está compartida mi pantalla? Sí. Okay. Sí, sí, están viendo mi pantalla. Ya, ok. Sí, Muy sí. bien, gracias por esta oportunidad. Es muy lindo de verdad compartir con este grupo de colegas, todos aquí. Y sí, es satisfactorio, al igual que el caso de Dick, el reto que tomamos este semestre en una preparación totalmente virtual hacia las clases de nuestros estudiantes. En mi caso, un poquito demandante al tratarse de una materia que es en buen porcentaje teórica y la otra parte práctica que requería cierto trabajo de campo, entonces cómo tú te las ingenias para llevar ese trabajo hacia el campo. Entonces, todo para mí comienza con una preparación desde el principio, dándole las reglas claras del juego a los estudiantes. Entonces, desde la primera clase, pues, qué es lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a trabajar, cómo nos vamos a conocer. Entonces, yo he tenido por costumbre cierto tipo de dinámicas iniciales como energizantes, que me gusta compartir con los alumnos muchas veces, y pues la idea aquí era, bueno, ¿cómo voy a hacer esto ahora? Entonces, ahí yo justamente les acabo de enviar un enlace que me gustaría que entren y me digan también ustedes, aunque me tome un minuto de mi tiempo, que son 5, cuál es mi compromiso para contribuir a un ambiente productivo en mi clase. ¿Qué dirían ustedes, por ejemplo, al hacer enlace a esta pregunta? Me gustaría, por favor, que me ayuden contestando cuál fue su compromiso para contribuir con un ambiente productivo en su clase. Entonces, en cada uno de ustedes, ver qué es lo que nosotros haríamos en nuestra clase, ¿no? Entonces, es muy importante a veces cuando comenzamos nuestras clases utilizar algún tipo de herramienta o dinámica que de una u otra forma, pues, logremos captar esa atención a esta nueva forma de enseñanza del estudiante. Entonces, en este caso, espero que algunos de ustedes me hayan apoyado con sus respuestas, ¿ya? Todavía no veo que alguno de ustedes me ha apoyado. Si vieron que en el mensaje había hay un link que me gustaría que lo haga, ¿ya? Entonces veo que una persona me ha respondido al momento. Entonces, la idea, si están viendo mi pantalla, imagino, es, por ejemplo, aquí dar a los estudiantes una oportunidad para que comiencen a trabajar sus actividades. Entonces, como yo inicié esta clase en este semestre, yo tenía por costumbre, yo más les voy a compartir un poco la experiencia práctica que yo viví con mis estudiantes, ¿no? Yo tenía por costumbre utilizar siempre al inicio de la clase un tipo de dinámica que haga que los estudiantes se conozcan un poco más y compartan con cierto tipo de actividad. Aquí el reto era cómo llevar este tipo de actividades, otras actividades, en esta forma de educación virtual, un poco más interactiva. Entonces, preguntas como las que yo les acabo de mencionar, pues entonces le di un giro a todo este tema de manejar dinámicas y recursos y estrategias
para la clase, utilizando diferentes recursos de computación. Entonces, de los que hemos aprendido a lo largo de estas inducciones que nos han hecho durante este semestre particularmente. Entonces, por ejemplo, la forma de cambiar un energizante para mantener atento al estudiante, como decía Dick, no necesariamente pedirle siempre que abra la cámara, sino que cómo tú te involucras, cómo sabes que el estudiante está. Por ejemplo, en el ejercicio que yo ponía aquí al inicio, yo sé si estuvo o no estuvo conectado por la cantidad de veces que te contestan, por ejemplo, en caso de un Mentimeter. Entonces, a la medida que vamos desarrollando, entonces vamos determinando también cierto tipo de herramientas. Yo me voy a enfocar un poco en las herramientas que como experiencia yo utilicé y para qué las utilicé dentro de la clase en cada una de las actividades. Entonces, como recursos o estrategia, yo me mantuve buscando nuevos energizantes y nuevas formas de manejar mi clase de tal manera que mantenga enganchado al estudiante y puedo ir diciéndole ciertas cosas que no falte tampoco demasiado a la clase sin que sea el hecho de que tienes que tomar lista o pierde por falta. Entonces, eso es una buena experiencia que les contaré al final. Entonces, traté de mantener el esquema de un aprendizaje activo, virtual activo en este caso, y pues porque en esta materia, como es teórica, pues tenemos mucho contenido instruccional. Entonces, de alguna manera tengo que ver cómo combino un aprendizaje activo con contenido instruccional. Y obviamente, en lo que les voy mostrando, también les voy diciendo qué herramientas utilicé. Yo como herramientas, principalmente, pues como muchos de ustedes, utilicé Zoom, pero también hice una combinación de Microsoft Teams, evidentemente, todo el tema que tiene que ver con PowerPoint, y por ejemplo, para ciertas actividades de medición utilizaba Mentimeter o Microsoft Forms. Por ejemplo, en este caso, en esta actividad como aprendizaje activo, además de trabajar en el tema de una manera diferente, de conocer expectativas, temores, compromisos, donde los estudiantes terminaron bastante enganchados al ver sus resultados, a su vez, estaba dando instrucciones de cómo entrar a Microsoft Teams, porque era la herramienta que iba a utilizar para hacer los trabajos de grupo dentro de la clase, y en Mentimeter para que vean cómo vamos a hacer ciertos tipos de evaluaciones y las instrucciones mostradas desde PowerPoint. Entonces, si verán, en el mismo momento que estábamos jugando, estaban ellos recibiendo instrucciones de qué era lo que íbamos haciendo. Obviamente, antes de comenzar la materia, también desarrollamos una preparación previa en donde estaban las instrucciones de bienvenida para el estudiante y algunas instrucciones de los trabajos autónomos, todo dejarlo previamente preparado para que el estudiante sepa hacia dónde va, qué es lo que va a desarrollar. También, pues, dentro de la clase, además porque utilizamos para todo el control de tareas, sí, por otro lado, les di algunas recomendaciones porque en nuestra materia nosotros tenemos que usar VPN, enlaces a artículos, enlaces a literatura, algunos tipos de cosas que requieren pues cierta demanda de lo que es trabajo en línea. Y también me tomé el tiempo de hacer una presentación de los videos de CICE que son para estudiantes. Los estudiantes a veces le ponen muchas cosas en el email y lo que tengo por experiencia propia de lo que ellos mismos me dicen es que a ellos no les gusta casi mucho revisar el email después porque hay demasiadas cosas. Entonces lo que yo hice fue optar por tomarme el tiempo de hacerles un resumen de todas las presentaciones de PowerPoint en PowerPoint con los enlaces de las herramientas o los tutorials que hace el CICE, por ejemplo, para enseñar Zoom, Microsoft Teams, el uso de videos, etcétera, etcétera. Entonces, hice un tutorial, un PowerPoint y se lo subí a su carpeta o a su file de Microsoft Teams, donde había generado ya los grupos por canales para que ellos tengan sus propios grupos de trabajo donde puedan compartir con los que serían en algún momento sus compañeros de equipo. Entonces, ¿cómo llevé la clase? Utilizando, como le digo, una parte de enseñanza de aprendizaje activo con el uso de herramientas tecnológicas, lo que ahora tiene otro nombre que ya se llama aprendizaje activo virtual. Entonces, en esta enseñanza tenemos contenidos teóricos, vuelvo a repetir, entonces teníamos nuestra clase con contenidos teóricos, pero también trabajamos, pero con instrucciones previamente definidas desde el inicio, como lo que se llama las clases invertidas. En las clases invertidas estaban determinados exactamente y subido al CIGUE todas las instrucciones de lo que el estudiante tenía que hacer. Pero una cosa muy importante, esto hubo el trabajo autónomo 1 y 2 en el primer parcial y trabajo autónomo 4 en el segundo parcial. Lo interesante con estas clases invertidas es que los estudiantes tenían la libertad de ver cómo lo iban a desarrollar.
Bien, entonces luego el microproyecto de se hizo un microproyecto de investigación, se conformaron los equipos de trabajo, una técnica bien interesante, porque en esa técnica lo que hicimos fue armar los grupos bajo el esquema de Excel. Y finalmente la comunicación de tareas, todo se lo llevó a través de Circuit. ¿Estamos con un minuto? No sé. ¿Me dices? Ya, ok. Entonces, en el aprendizaje activo para los trabajos de grado, se hizo la presentación de videos. En lugar de tomar un examen en primer parcial, lo que hice fue hacer presentación, porque se trata de una materia, digamos, de aplicación práctica y lo que es la ejecución del trabajo documental. En el segundo parcial, algo que quiero resaltarle es que desarrollamos un poster competition abierto al público. Los estudiantes se entusiasmaron bastante por el tema porque ellos tenían que hacer una defensa tipo ponencia, dado la materia, lo cual les fue bastante bien. Y en este caso me tocó un día rojo, quiero agregar eso, me tocó el día rojo para el examen parcial, por ende no tomé el examen SIGWE, sino unas preguntas específicas sobre el tema en Mentimeter. Solo el examen de mejoramiento fue desarrollado en SIGWE. Estas son unas imágenes que quería compartir de que los estudiantes lo disfrutaron mucho, les gustó mucho por las evaluaciones que hicimos luego, de cómo fueron presentando en el Poster Competition su trabajo desarrollado durante el semestre, recibiendo una, digamos, una votación y una calificación de parte del público de acuerdo a sus presentaciones. Fue interesante porque se conectaron, pues, para esta presentación más de 100 personas, lo cual pues no esperaba, pero fue bien gratificante ver esta presentación. Entonces, les muestro aquí, hay en el número de herramientas. Como lección aprendida les diría que fue al principio bien agotador, pero no necesariamente tú es la que haces el uso de todas las herramientas, sino tus estudiantes. Entonces, por un lado. Y lo segundo es que el hecho de que nosotros tenemos que un momento u otro ajustarnos a lo que viene. Yo tengo un refrán que siempre lo utilizo, que es muy popular, que dice, bueno, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonadas. Entonces tienes tantas herramientas que te dieron, tienes tantos recursos que nos han dado dentro de la institución, y lo más sorprendente es cómo el estudiante actual los utiliza. Vivimos una generación en que los estudiantes nos dan lecciones de conocimiento y de vida. Y yo aprendí mucho también con mis estudiantes. Entonces, eso es lo que les puedo compartir, un poco rápido por el tiempo, que yo veo aquí que está Joel. Espero, yo ya le estoy dentro del tiempo, ¿verdad? ¿O todavía no? Sí, sí, ya está bien. Muchísimas gracias por tu intervención. Excelente trabajo. Las preguntas las pueden ir dejando en el chat y al final vamos a responder las preguntas de todos. Claro, cada panelista irá haciendo su intervención, respondiendo sus preguntas. Muchísimas gracias, Nayet. Muchas gracias también por la publicidad para el CICE. Sí, tenemos un montón de tutoriales que están disponibles en la página del CICE y todos pueden utilizar. Hay tutoriales para profesores y hay tutoriales para estudiantes, para que los estudiantes también sepan utilizar las herramientas. Muchísimas gracias, Nayet. Vamos a continuar. El siguiente es el profesor César Martín. César, bienvenido a este espacio. Cuéntanos, ¿cuáles son las lecciones aprendidas de este semestre para ti? Gracias, un saludo a todos. Voy a compartir la pantalla, ¿verdad? Deja de compartir. Sí, ya estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, te falta poner en pantalla completa. Ok. Excelente. Listo, muchas gracias, muchas gracias. Quería brevemente, entonces, en el tiempo que tengo asignado, pues, compartir algunas de las lecciones aprendidas durante el dictado virtual de los cursos en este periodo académico ordinario. Entonces, al inicio, ¿verdad? Cuando uno planifica un semestre tan complicado, tan diferente como este, se tiene que plantear objetivos. El objetivo principal era desarrollar estas clases virtuales que faciliten el aprendizaje activo de los estudiantes mediante el uso de herramientas y recursos computacionales efectivos, que era lo que teníamos a la disposición y algunos que teníamos que aprender. Entonces, en la parte personal y del grupo de trabajo en el que estábamos, inicialmente asistimos a varias charlas, especialmente las dictadas por el CICE, algunas en forma presencial, en otros casos viendo los videos, ¿verdad? Con el propósito de reforzar las herramientas que ya se conocían y también de incorporar y buscar nuevas herramientas, ¿no? Por ejemplo, el tema del sitweb, que creo que todos lo manejábamos hasta un cierto punto. Yo creo que la gran mayoría de nosotros somos especialistas en sitweb luego de este semestre, cuando probablemente antes lo usábamos muy poco solo para enviar material o solo para poner diapositivas allí.
Lo propio con el Microsoft Teams y otras herramientas. En mi caso, por ejemplo, algunas herramientas como el Kahoot, como el Mentimeter también las adopté. Se conversó, como decía, con colegas, se investigó sobre opciones adicionales, específicamente para el tema de las evaluaciones, que específicamente en las materias, llamémoslas tradicionales, de las carreras duras, de las carreras industriales pesadas, ingenierías fuertes, civil, eléctrica, mecánica, son un poquito complicadas porque estamos, o lo que queremos del estudiante es que se enfrente a un problema numérico de diseño y pueden encontrar esa solución con todas sus herramientas a cabo. Entonces siempre nos preocupó el tema de la evaluación en esta perspectiva. ¿Cuáles fueron las herramientas utilizadas para el dictado regular de las clases? En mi caso muy particular utilicé el Zoom y utilicé el Seedweb, el Zoom para dar las clases sincrónicas, el Seedweb para depositar todo lo que es videos y todo lo que es la información del curso, diapositivas. Algo muy importante que yo traté de usarlo aquí, y realmente debo decir que esta parte la basé en haber visto la experiencia de mis hijas más pequeñas yendo a clases, ¿verdad? Veía cómo ellas se confundían en el sentido de que los profesores les decían, mira, en un lugar te dejo esto, en otra plataforma te dejo lo de acá, luego por correo envíamelo de allá. Entonces yo decidí que, pensando en el estudiante y no abrumarlo, lo más importante es que esté en un solo sitio las cosas. Por lo tanto, utilicé el Seedweb y todo lo tengo en el Seedweb. De hecho, esa fue una de las decisiones por el cual no usé Teams cuando estaba a punto de usar Teams en el semestre, porque en Zoom tengo la posibilidad de subir el video al YouTube y dejárselo allí puesto, ¿verdad? Y de tal manera de que se cumplía mi promesa de que en un solo lugar iba a encontrar absolutamente todo el contenido del curso. Durante las clases utilicé herramientas interactivas como Kahoot y Mentimeter, y aquí les voy a mostrar un ejemplo muy básico de las cosas que yo hacía allí y por qué usaba el Kahoot y el Mentimeter. Para la evaluación utilicé exam.net y también utilicé en ciertas partes el sitio. Tengo algunos ejemplos básicos de lo que hice, que es lo que voy a mostrar en el tiempo que me queda. Por ejemplo, el Kahoot para mí fue fundamental y yo creo que fue la marca importante de manejo de mis clases. ¿Qué es lo que me permitió el Kahoot? Evaluar el nivel de atención y captación del contenido de los estudiantes. Al finalizar la clase, y en algunos casos en los intermedios, lanzaba el Kahoot, que es una especie de concurso. Yo lo manejaba tal cual un concurso de televisión, donde dice, ¿quién contesta primero? ¿Quién contesta primero? Hacía las veces de un animador. Y habían, por supuesto, preguntas como las que están aquí, que es particular del contenido del curso, con opciones que los chicos contestan desde su celular, ¿verdad? Y el que conteste mejor las preguntas y más rápido es el ganador del Kahoot. Aquí creo que tengo otro ejemplo de otra pregunta del Kahoot. Algo muy importante es que no puede ser solo el ánimo, a mi modo de ver, no puede ser solo el ánimo de concursar, sino que tiene que existir alguna recompensa que motive a los estudiantes a ganar y a la encuesta, ¿verdad? Y ahí pues sí depende de la creatividad y del espacio en puntajes de evaluación que tengamos cada uno de nosotros para eso. Pero tiene que haber alguna ponderación, tiene que haber algún incentivo, a mi modo de ver, para que esta encuesta sea válida, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de otra de las encuestas, otra de las preguntas de las encuestas que lo hacía yo en clase. Y claro, ahí yo pues medía o preguntaba cosas que yo le había hecho cierto énfasis durante la exposición. Entonces, como bien decían los colegas, Nayed y Dick, no es necesario estarles pidiendo que enciendan las cámaras en todo momento, sino que nosotros podemos buscar herramientas que nos garanticen o que nos aseguren de que el chico estuvo pendiente de lo que nosotros estuvimos hablando en medio de las clases. Solo para mostrarles, el Kahoot me muestra reportes como este, ¿verdad? Al final, donde me dice los puntos que obtuvo, los ganadores, cuántas respuestas correctas e incorrectas, que pueden servir como parte de la evaluación o como cada uno de nosotros lo establece. Como les decía al inicio de mi evaluación, uno de los temas que yo tenía era el asunto de los exámenes. ¿Qué pasa si queremos o si la naturaleza de nuestro curso no se da para preguntas de alternativa múltiple, ni verdadero y falso, sino que la evaluación se quiere hacer con ejemplos o casos de desarrollo numérico, el típico examen de papel y lápiz? Y de las herramientas que yo estuve investigando para esta alternativa, exam.net es la que me prestaba la mayor facilidad. Nosotros le pedíamos, y esa es la ventaja, que se haga al simultáneo con dos cosas, ¿verdad? Una forma virtual con Zoom y el ingreso a la herramienta exam.net. Y la herramienta lo permite que se conecten las dos cosas al mismo tiempo. Este era un pantallazo, ¿verdad? Cualquier pregunta del estudiante se hacía de manera privada en el chat, ¿verdad? Y eso era bueno porque entonces la típica pregunta que hace el estudiante en el examen, él escribía en el chat y no la escuchaban los otros compañeros. Y al final ellos podían escanear con su teléfono celular el código QR
de la presentación. Entonces aquí hay una fotito simplemente para ilustrarles cómo es el proceso. Ellos adquieren un código de barra, le toman foto al examen, ellos fotografían el examen y luego esa imagen que fotografiaron se pega y el profesor puede ver la respuesta manual a ese ejercicio de desarrollo. ¿Sí? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué es lo que me deja como recomendaciones para los siguientes cursos de aprendizaje? Una de las cosas importantes es que muchas de estas plataformas estaban otorgando licencias gratuitas o uso gratuito por efectos de pandemia. Algunas de ellas terminan ese uso gratuito y vamos a requerir, ahora que las exploramos un poquito más, adaptarnos a los recursos disponibles. Por ejemplo, el exam.net solo nos va a servir hasta diciembre con su licencia gratuita. De no poderse seguir utilizando, lo que yo tengo en mente es una combinación de Seedweb y Zoom o cualquier plataforma de reunión donde el estudiante desarrolla su examen, el Zoom es específicamente para desarrollar su examen, él tiene que escanearlo y subirlo en Seedweb, y para evitar el tema de plagio tendríamos que pedirle al chico que levante la hoja y muestre que en una pequeña foto que lo que él estuvo haciendo es lo mismo que él subió. Eso es algo que se me ha ocurrido, ¿verdad? Lo propio, el Kahoot y todas las otras plataformas creo que van a restringir o van a reducir su uso, entonces hay que buscar las maneras de cómo seguir manteniendo la dinámica, ¿no? Otras formas son preparar guías adicionales de estudio autónomo. Ustedes saben que ahora existe esa ponderación autónoma ya muy especificada en el nuevo régimen académico, por lo tanto ya hemos preparado algunas, pero necesitamos reforzar. Y el tema es que esas guías de aprendizaje autónomo tienen que ser muy enfocadas, ¿verdad? Hacia lo que queremos que aprenda el estudiante y cómo necesitamos que lo aprenda. Siempre hay oportunidades para revisar, mejorar el material. Un tema que tuvimos, por ejemplo, en estas materias de ingeniería duras es que al final rompimos en algunas de ellas el sincronismo entre las clases teóricas y prácticas y eso tenemos que hacerlo. Tenemos que mejorarlo, ¿verdad? Tienen que estar mucho más enlazadas para que el aprendizaje sea más efectivo. Bueno, eso en el tiempo que tengo básicamente es lo que quería compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, César. Excelente tu aporte, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Ahora la profesora Indira Nolivos nos cuenta sus experiencias del semestre anterior. Indira, adelante. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Joel. Déjame compartir pantalla. Bueno, la verdad, difícilmente voy a superar en experiencia a mis colegas que me precedieron. Yo tengo algunas cosas que compartir que pienso pero ya sí me quedé bastante. Más bien he aprendido mucho de las presentaciones. Creo que cosas que el semestre es incluir gran parte de esas herramientas. Bueno, este primer término ha sido un término de subidas y bajadas de ánimo, de altísimo esfuerzo, porque claro, obviamente de algunas colegas que tienen, colegas en general, femenino y masculino, pues, ¿no? Que tienen hijos pequeños que están en este tema de la escuela, uno tiene que estar un poco compartida y aprendiendo de los mecanismos que en la didáctica escolar se tienen, uno también retroalimenta lo que está haciendo a nivel con los estudiantes de universidad. Pero digamos que se me pidió delinear un poco cuáles son esas cosas que considero que funcionaron, ¿verdad? O que de pronto estuvieron un poco más flojas, tanto a nivel de planificación como a nivel de ejecución del curso, para poder compartir un poco mis lecciones aprendidas. En mi caso, por ejemplo, yo lo que hice en planificación académica, que fue hasta cierto punto eficiente, fue combinar la planificación académica o los objetivos de aprendizaje del curso con objetivos de prácticas comunitarias. Entonces, esto se logró porque hay una buena cooperación entre la planta docente de la facultad, y en este primer término yo creo que eso ha sido muy, muy determinante, el mantener reuniones de corte académico para tratar cosas muy puntuales de la carrera, pero adicionalmente para compartir experiencias, para retroalimentar procesos. Entonces, una de las cosas que estaba a la luz era, bueno, ahora los estudiantes van a seguir
prácticas, pero las prácticas comunitarias no van a ser presenciales. Sin embargo, tienen que trabajar en productos que den soporte al desarrollo de las comunidades, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, en el caso mío, pues nos asociamos con el programa de vinculación de Santa Elena y un proyecto de vínculos una actividad de vínculos que está asociada al programa de responsabilidad social y lo manejé junto con el proyecto del curso, ¿ya? Y también otra cosa que traté de hacer un uso más eficiente de la formación de grupos, y es que se formaron básicamente 3 grupos de proyecto, y esos 3 grupos de proyecto, cuando se trató de hacer actividades en grupo, se mantuvieron trabajando como un solo equipo. Indira. A ver, Indira. Creo que estamos teniendo un problema técnico con Indira. No sé si... Vamos a continuar a ver si le damos la participación un poquito más adelante a Indira. Vamos a continuar a ver si el profesor Paul Carrión nos cuenta sus experiencias del semestre anterior. Paul, adelante. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paul, adelante. Bienvenido. Sí. Perdón, me acaba de informar Indira que tiene un problema con la red. Me pidió que les comunicara. No hay problema, Paul, puedes continuar tú y luego le podemos dar paso al final a Indira para continuar con la agenda. Ya, perfecto. Muy buenas tardes con todos. Nuevamente voy a hacer una presentación rápida de la temática que nos han solicitado, basado en 3 puntos: la planificación, ejecución y evaluación, y nos dijeron consejos para el próximo semestre. Las preguntas que nos recomendaron era: ¿qué aprendió en su práctica docente durante su práctica virtual? Pues que siempre se aprende, hay que estar atentos a las oportunidades, aunque a veces pasan imperceptiblemente. Entonces, herramientas que se utilizaban: Zoom, Teams, WhatsApp, SIGWET. Aquí mencionar que a lo mejor yo inicié con Zoom, pero después de la 3ª o 4ª clase con los jóvenes estudiantes, ellos mismos me solicitaron Teams y yo no tuve problema en habituarme y pasar a Teams, porque la ventaja que ellos le mencionaban era que la mayoría de los profesores lo utilizaban y que inmediatamente, apenas termina la clase, quedaba grabada. Pues no me hice ningún inconveniente. El tipo de WhatsApp lo utilizaba expresamente con el nombre de la materia y para temas de consultas acerca de temas de la clase o cuestiones que ellos desean en algún momento comunicarse. ¿Qué fue lo mejor del semestre virtual? Bueno, para mí fue el desempeño de mis estudiantes. Para mí en realidad fue una gran alegría al final del semestre porque respondieron a la exigencia y los noté motivados. ¿Qué fue lo más difícil? Intentar redactar las soluciones a los posibles nuevos vicios y o peligros a la transparencia y honestidad. Todo el mundo, yo escuchaba, porque dialogo mucho con los estudiantes, me hablaban del banco de preguntas y algunos te dicen claramente, no, es que eso se forma una red, puede ser en el mismo grupo WhatsApp que le hace el profesor o en otros, ellos arman y entonces se comunican. Y algunos me hablaban hasta alguna aplicación. La verdad que, bueno, en realidad, bajo ese mismo diálogo con ellos, muy poco utilicé el banco de preguntas. Lo utilicé sí, pero para cosas muy puntuales, pero no para el examen. Más me fui por el tema de preguntas de desarrollo, que después me obligaba a mí mayor tiempo de revisión, pero bueno, lo llevé de esa forma porque en algunos casos adapté hasta temas para cada estudiante, en estudios de casos o
configurar temas aplicados reales. En la ejecución y evaluación, pues opté por un método, tal como decía DIP, de investigación, acción participativa, trabajos de revisión, de reflexión, diálogos de la vinculación con la realidad de la vida profesional y con ejemplos reales. Para esto, pues, utilicé algunas herramientas de trabajo de proyectos de investigación o trabajo de vínculos. En realidad, ahí me di cuenta que todo lo que hacíamos en vínculos, lo que hacíamos en investigación, nos fue dando herramientas para trabajar con los estudiantes. Al inicio, yo me adapté al nivel de los estudiantes, al inicio, a ver cómo estaban en términos de comunicación. Ya después, al final del curso, yo los traté de llevar al nivel que yo quería, al nivel de exigencia. Por ejemplo, es habitual que al inicio el estudiante te decía en todas partes, si tú escuchas noticias, lo que más falla es el internet, es que no tengo buena conexión. Al final nunca apareció ese tema. En general los alumnos tenían buena conexión, excepto temas muy puntuales durante el semestre. Utilicé herramientas como pequeñas cápsulas de videos, que me ayudó FACCOM en proyectos de vínculos y lo utilizábamos para la materia, también artículos de diferente estilo, ya sea de divulgación, técnicos o de investigación. Y todos estos se utilizaron para cuestiones de ejecución y cuestiones de evaluación. También algo muy importante era la alta interacción. En la clase tiene que haber alta interacción porque si no, te ocurre que, como los estudiantes, bien se dice, está la pantalla en negro, aparece ahí el nombre, y muchas veces cuando tú te das cuenta, a lo mejor no estaban. Al principio me decían, no, profesor, me falló el internet. Pero después ya con el ambiente que hay en la clase te dicen, no, profesor, la verdad es que me fui al baño, la verdad es que tal cosa. Y en realidad la interacción buscando tipo de talleres, tipo ejercicios, tipo diálogos alrededor de un tema, siempre trataba de mantener alta interacción en la clase y eso me daba excelentes resultados. Esos talleres eran en presencial y obviamente en el reglamento dice que si el estudiante no puede asistir a clases no pasa nada y yo les daba una opción porque esos talleres presenciales eran válidos porque la evaluación es cada día, cada momento. Yo les daba opciones de recuperar. Pero esas opciones de recuperar eran mucho más exigentes, mucho más trabajadas. Yo al final tenía todo el quórum, tenía todos los estudiantes allí, trabajando en clase juntos, entre ellos, consultando al profesor, consultando al compañero, porque obviamente la alternativa que tenían después era mucho más sacrificada. Y obviamente sin llegar a un plano, todo en el mejor, en el mejor ambiente de diálogo y de conversación con ellos. Consejo para el próximo semestre. Yo creo que no hay que buscar ninguna excusa para nada que sea de crecimiento y provecho. A veces entre colegas y a veces entre estudiantes decíamos, no, es que así no puede ser la educación, es que esto no es así, no es que es presencial. Bueno, en la práctica que hemos visto, que creo que nos hemos visto abocados a responder a la situación y tantos estudiantes como profesores podemos decir que ha sido una experiencia positiva. Acostumbrarnos a reflexionar, preguntar. Durante el semestre, durante 3, 4 ocasiones, yo les preguntaba a los estudiantes, ahora ustedes evalúenme directamente algunos tips para mejorar. Y entre esos vimos que, yo diría, la interacción es clave, siempre en la clase. Segundo, que la evaluación no es el momento del examen, la evaluación es cada clase. Tercero, que tendríamos que descubrir detalles, cuestiones que tenemos. Muchas cosas, aunque era una materia, por ejemplo, yo doy hidrogeología, era un tema de agua, yo lo llevaba a la expresión artística. A ver, hoy vamos a hacer o una pintura o una fotografía, pero ilustrando un concepto que yo puedo observar en esa expresión artística, un concepto. Y eso me dio buenos resultados. El nivel de estrés, yo lo puedo decir, lo tuvo el estudiante y lo tuvieron los profesores, lo tuvimos los profesores.
¿El estudiante qué me decía? El estudiante me decía, profesor, tenemos cualquier cantidad de deberes, es una cosa tremenda. Bueno, entonces yo lo que utilicé, yo no disminuí mis deberes, pero yo les iba dando opciones de mejorar la tarea. ¿Por qué? Porque yo le puse las tareas o los talleres en varios capítulos, donde había retroalimentación y donde lo podía mejorar. Porque no me interesa cogerle en el primer error, me interesa que al final lo haga bien. Y podríamos hacer hasta tres revisiones de la tarea y lo llevamos a un buen nivel. Los profesores también, sin decir que es de la ESPOL o de otro, yo tengo varios amigos, colegas, me decía, ¿sabes qué? Voy a renunciar, es demasiado trabajo. Me decía algún profesor. Y es más, dice, he preguntado en la cuestión académica y nos exigen tantas cosas, papeles, documentos, que no sé cuánto. Decía, voy a renunciar. Y dice, pero en plan amigo le pregunto a usted, renuncio, ¿qué hago? Y yo le digo, no renuncie, porque todos estamos estresados, es una época de pandemia. ¿A usted le gusta ser profesor o profesora? Déjese llevar por la vocación y piense en los estudiantes. No piense que a lo mejor otro profesor o otro directivo estresado le dijo, haz esto y si quieres lo haces o si no te vas. En este momento de la pandemia mucha gente perdía trabajo. Entonces, bueno, todo esto yo lo comento porque se trata de que el estrés o el cambio de la pandemia nos exigía a los profesores, a los estudiantes y a todos en general, porque había un momento de nerviosismo. Y en ese momento eso, reflexionar, preguntar, analizar, evaluar y cómo puedo salir adelante. Bueno, yo lo que puedo decir que he aprendido muchísimo durante este semestre de las técnicas de Zoom, de Teams, de mis estudiantes, de sus retroalimentaciones, y al final he acabado muy feliz porque creo que ha sido una oportunidad. La reflexión que queda es que hay asignaturas que necesitan un complemento de visitas de campo o del laboratorio. Y a lo mejor eso no se cumple a un 100%, eso soy consciente. Pero técnicas de utilizar videos que replican muy bien la situación del campo, cápsulas, y que las experiencias de proyectos de vinculación nos han ayudado a eso. Eso es lo que podría comentarle a ustedes y bueno, el desafío sigue, continúa, apenas estamos empezando. Excelente, Paul, muchísimas gracias por tu intervención y por tus consejos. Continuamos con el siguiente panelista, en este caso la profesora Denise Rodríguez nos trae sus experiencias del semestre anterior. Adelante, Denise, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por tu presentación. ¿Qué tal? Un saludo cariñoso para todos. Bueno, gracias por la invitación. Voy a compartir un poquito de lo que realicé en el semestre. Realmente comenzar diciendo que en los meses de abril, mayo, antes de que comiencen las clases, estaba muy nerviosa. Encima creo que con todo lo que hemos vivido, pues fue un cambio abrupto y muy tenso, ¿no? Entonces, sí es importante la preparación previa. Para mí fue algo que me funcionó mucho. Conocer, porque no conocía nada de esto, ¿no? Mi esposo siempre tenía videoconferencias con sus colegas en otros países y para mí era eso tan raro, peor dar clases. Entonces sí, la preparación previa, estuve pues lógicamente en los cursos de los amigos del CICE, el material que está subido en su página web es súper bueno. También en otros cursos, por casualidad o por cosas de la vida, me llegó una invitación a un curso de herramientas justamente de educación remota en línea, y ahí aprendí lo que ustedes pueden ver aquí abajito, que ha sido lo que más les gustó a los chicos, ¿no? Aprendí esta herramienta que se llama OBS y que junto con Zoom da esta imagen, ¿no? Entonces yo cuando estoy hablando, esta es la diapositiva y yo estoy en media diapositiva. Entonces mis alumnos decían que era la clase que más parecía a la realidad, porque estaba ahí, no me podían bajar ni cerrar, entonces estaba ahí.
Y bueno, y podía señalar, podía hacer referencias, entonces sí, a los chicos eso como que les gustó y se sentía esa cercanía. Lo que han dicho todos los colegas es muy valioso, el tema de mantenerlos activos, de nombrarlos de repente, y a veces yo los molestaba, los nombraba y no decían nada, yo les decía, bueno, cri cri, y entre bromas, porque también el humor es importante, tampoco nos vamos a poner enojados, son situaciones especiales. Algunos tienen hijos también, nos interrumpen, y yo también ahorita estoy escondida para que no me interrumpan. Entonces sí, ya ellos poco a poco ya saben, a esta profesora sí llama, entonces están atentos y todo, ¿no? Herramientas tecnológicas, pues he aprendido de todo, ya mis hijos dicen que soy teenager, hasta TikTok tuve que aprender para que ellos hagan un video de no sé qué y adaptarlos a la clase, ¿no? TikTok, los videos en YouTube, el Padlet que nunca fallaba para que hacer una especie de lluvia de ideas, esta opción que tiene Zoom de las votaciones, eso también es chévere porque ellos van viendo, la mayoría pensó esto, la mayoría comentó lo de acá. Entonces sí, toda esta preparación previa a la clase fue importante, algo que dijo César también, el sitio web, que lo usábamos todos, pero yo lo usaba nomás para subir las diapositivas por ahí, pero en cambio ahora sí lo tengo como organizadito. Unidad 1, todo el material, las lecciones incluso, los trabajos allí, entonces el estudiante que por A o B no se conecta, ya sabe, la unidad 1 tiene todo eso, ¿no? Entonces, esa adaptación de la clase presencial a la virtual fue muy importante y bueno, creo que todos trabajamos bastante en eso, ¿no? Con respecto a la ejecución, algo que aprendí también en este taller que me metí fue la planificación detallada de cada clase, realmente cada 5 minutos qué es lo que voy a hacer, y también las descripciones detalladas, porque cuando uno está de manera presencial, uno dice, bueno, vamos a hacer un trabajo en grupo, y si ellos tienen dudas, van levantando la mano. Pero aquí los mandamos al breakout rooms, y de repente, ¿qué hacemos? Entonces, no está el profesor físicamente, y los chicos se estresan, ¿no? Se estresan. Entonces, sí, las descripciones detalladas, si uno envía un taller, primero haga esto, segundo esto, tercero esto, y tal, para que ellos puedan trabajar con tranquilidad. Y yo me daba cuenta que ellos le tomaban mucho la foto a la diapositiva y luego lo subían a su grupo y a sus compañeros les decían, miren, tenemos que hacer esto, ¿no? Entonces, esa parte sí es importante. También escuché por ahí, creo que César también lo dijo, lo de la motivación, yo les regalaba puntos. Hacíamos el Kahoot y regalaba puntos. Este semestre me volví regalona. Realmente no acostumbraba a hacer eso una vez, 2 veces, pero ahora fue mucho más seguido y yo creo que esa fue también una motivación para que ellos trabajen en clase. Entonces enviamos un taller, una actividad y yo les decía, bueno, los chicos que terminen primero lo pueden presentar, si lo presentan bien, tienen un puntito para la lección, 2 puntitos para la lección, y se motivan. A veces hasta se peleaban, no, yo quiero presentar, ya presentó, no sé qué. Entonces sí hay esa participación y no hay ese silencio que mata, porque a veces cuando hay todo está en silencio, como que dice, bueno, ¿están o no están? Entonces sí, eso ayudó bastante, ¿no? Lógicamente creo que todos comentamos las herramientas tecnológicas para activar la clase, una buenísima, a mí me encanta estos Word Cloud de Mentimeter, y bueno, eso ayuda bastante, ¿no? Tener empatía con los chicos, porque a veces pues que se le fue por internet, se cae, bueno, hasta aquí nos pasa, y a mí también me ha pasado, entonces eso es importante, ¿no? La retroalimentación y participación activa. Algo que me funcionó mucho fue el trabajo colaborativo en Teams. Yo utilizo mucho diagramas de flujo y esta herramienta Lucidchart es muy buena, es gratis, espero que se mantenga gratis con el Gmail. Tiene ya más opciones más costosas, que requieren un costo, pero sí hay algunas gratis, y lo bonito aquí es que pueden hacer diagramas colaborativos, entonces varios se pueden juntar y construir el diagrama. Yo trabajo mucho con diagramas de flujo, con mapeos de procesos, entonces ellos pueden construir, y yo también, me daban acceso a mí, y yo también como que entraba ahí. Eso era súper chévere, yo creo que eso salió mucho más chévere que en presencial, porque en presencial lo hacemos a mano, queda feísimo ahí un papel, más o menos, pero aquí ya todos en esta herramienta quedó muy bonitos. Yo creo que hay ventajas y desventajas, ¿no? Y muchas ventajas encontré en la parte virtual. Aquí un ejemplo de cómo manejamos los talleres. Yo tengo mi curso aquí creado que se llama Metodologías de Mejora Continua, y yo creé al inicio del grupo
yo les pedí que en SeedWeb se registren a los grupos, al inicio del curso, perdón. Entonces yo en SeedWeb les puse la opción de que se registren en grupos de 4 como ellos quieran, para no causarles estrés, porque después que me puso con esto y que no es mi amigo, no sé qué. Bueno, regístrense los amigos en los grupos. Y ahí creamos los grupos, y estos eran los grupos para los talleres en clase. Entonces en clase yo usaba el Zoom para la clase y decía, bueno, ahora vámonos a Teams a hacer los talleres. Y esto era bonito porque hay una comunicación fluida, incluso el Teams tiene un chat, ¿no, verdad? Tiene aquí chat, y ellos me escribían, a veces me escribían otro día, profesora, ¿cómo hacemos esto? Miss, ¿cómo hacemos esto? Y yo como mandarle un mensaje de WhatsApp, porque compartir como mi celular como que no me gusta mucho, aunque algunos lo tienen, no sé cómo, pero ya con todos los estudiantes no es lo mismo. Entonces ellos me escribían, yo lo tengo descargado en mi celular y la comunicación era fluida, ellos eran felices con eso, algunos me agradecieron por la respuesta a sus dudas, ¿no? Entonces ellos tienen aquí sus canales, tienen sus archivos, se mandan videos, se mandan también emoticons, entonces eran bastante contentos con ese tema de la interacción, ¿no? Entonces luego cuando terminaban su trabajo en grupo, regresábamos al Zoom y ahí presentaban. Entonces estos grupos eran fijos y ahí ellos tenían toda la interacción. Entonces aquí ellos ponían sus notas, tienen sus archivos compartidos. Yo creo que fue una experiencia pues bastante bonita, y yo podía ver quién estaba trabajando. Entonces cuando yo no veía que estaban trabajando, yo les escribía, bueno, ya se reunieron, reúnanse, falta tal cosa. Entonces ya como que se ponían también atentos de que los están supervisando, ¿no? Entonces, para finalizar, la parte de evaluación también para mí fue un dolor de cabeza, porque con estos temas de honestidad y deshonestidad, entonces, la primera lección la tomé oral, ¿ya? Pero fue una experiencia buena, porque de una, ya uno ve hasta en la cara, face to face, quién sabe, quién no sabe, quién trata de buscar y quién no. Pero no se puede, por ejemplo, para la parte numérica, algunos ejercicios, pues era como complicado evaluarlo de esa manera. Entonces, la primera lección la tomé oral. También vi mucho nerviosismo de parte de los chicos y algunos se quedaron aterrados. Entonces sí, la segunda vez lo hicimos en SeedWeb, yo creo que fue también bastante bien, permitió evaluar muchos más temas. Con esto de los bancos de preguntas, yo creo que se reduce bastante la posibilidad de copia, ¿no? Porque si uno se dedica a hacer muchos bancos, pues ellos, pues si copian, copian mal, ¿no? El feedback es importante. Aquí tenemos un ejemplo de Kahoot, cuando hacíamos los Kahoots, entonces ahí aplaudíamos, le poníamos una cancioncita y le damos 2 puntos al que ganó, ¿no? Entonces estaban también en esa competencia de, yo quiero ganar la próxima, nunca he ganado un Kahoot, yo, bueno, tiene que estar atento a la clase, entonces eso lo hacíamos al finalizar la clase, o cuando enviaba un control de lectura, allí también, al principio de la clase, bueno, vamos a hacer el control de lectura del Kahoot. Entonces eso por ese lado. De ahí, pues el feedback de los estudiantes, lo que les quería comentar es que yo les corrí un cuestionario también a ellos a mitad de semestre, preguntándoles qué es lo que más les gustó, qué es lo que no, qué es lo que les parecía que deberíamos mejorar. Y entonces a ellos comentaban, ¿no? Una de las cosas que les gustó es lo que les mostré del OBS, que salía yo al lado de la diapositiva, y algo que quería mejorar es que les suba los videos más rápido de las clases, ¿no? Entonces ahí también tratando de mejorar. Y finalmente, pues ya lo veo a Joel ahí, ya me toca terminar, es el tema pues de las presentaciones. También yo les enseñé una herramienta Loom que aprendí por ahí, pero es como Screencast-O-Matic, que sale pues su carita ahí, ellos presentaban su proyecto. Eso es, espero que les pueda ayudar, servir de un poquito y bueno, con mucho gusto estoy por aquí para compartir. Muchísimas gracias, Denise, no, para nada. Yo también di muchos puntos extra este semestre con Kahoot, creo que a todos nos encanta usar esa herramienta y seguro el próximo semestre la vamos a seguir utilizando porque es una de las cosas que nos ha servido. A continuación viene el profesor Gonzalo Vaca. Bienvenido, Gonzalo. Hola, hola, hola con todos. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Adelante. Sí, bien. Adelante, te escuchamos bien. Bueno, vamos a compartir mi presentación. Perfecto. Bueno, gracias, Joel. Falta pantalla completa, eso, ya, listo. Ahí está, ¿sí? Perfecto. Gracias, Joel, por la presentación. Gracias al CICE por la invitación. Pues mi nombre es Gonzalo Vaca, soy de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas. Y bueno, les voy a presentar un poco mi experiencia en cuanto a este primer PAO 2020, que si bien es cierto, aprendimos
muchas cosas nuevas y realmente ha sido bastante fructífero. Bueno, yo siempre empecé diciendo cuál es a qué se van a enfrentar tanto los profesores como los estudiantes en cuanto a esta nueva normalidad, a la virtualidad exclusivamente. Entonces, pensando en eso, pensando en la preocupación que podrían tener mis estudiantes en este nuevo semestre, en esta nueva realidad, pues lo que primero yo hice básicamente es poder convocarlos antes del inicio de las clases para como poder hacer pruebas en cuanto a conexión, en cuanto a preocupaciones que pudiesen tener, quizás limitaciones en cuanto a la conexión de Internet, dispositivos, etcétera. Entonces, antes de poder iniciar una clase, que fue en el mes de junio, unos días antes, pues en el sitio, como ya tenía todo listado, les escribí a todos mis estudiantes y les dije, por favor, conectémonos unos días antes, como primero para conocernos, para poder ver y sentir sus necesidades, sus preocupaciones en esta nueva realidad que no sabíamos qué iba a pasar, pero creo que me ayudó bastante saber quién de alguna otra forma tenía inconvenientes, quién no tenía inconvenientes, etc. Bueno, una de las frases también que me gustó y quiero compartirles a ustedes es que algunas veces uno no debe adaptarse al cambio, sino que hay que crearlo. El hecho de poder ser innovador, el hecho de estar predispuesto a realizar cosas que en alguna vez no lo hayamos hecho, poder capacitarnos y agradeciendo siempre al CICE por toda la ayuda al respecto, pues es una de las frases que también me motivó a poder crear valores agregados a mis estudiantes. Bueno, y en primera instancia, pues hice una planificación de mis clases en la previa, como le digo a mis chicos, pues nos conocimos todos, nos conectamos previo a las clases, viendo conexiones, viendo qué le faltaba, qué no le faltaba, cómo se manejaba la plataforma Zoom. A algunos era totalmente nueva esta plataforma, entonces como que hacíamos prueba, ensayo y error, ¿sí? De tal forma de que ya el día de la clase pues no tengamos los inconvenientes respectivos, entonces eso me ayudó bastante para poder tener un panorama mucho más ágil en cuanto a mis clases. Entonces, en cuanto a la planificación de las clases, pues la herramienta pues, que nosotros utilizamos es Seedweb, que me ayudó a planificar y siempre es bueno, y creo que los estudiantes siempre lo agradecen, en que nosotros como profesores seamos totalmente organizados con las cosas que subamos, ¿sí? Yo creo que el tema del programa analítico, el tema de las clases bien categorizadas, bien diferenciadas, creo que ayuda también al estudiante a encontrar material de PPT, material visual, etc. Entonces, una de las cosas que básicamente me vino bien es justamente el tema de la planificación en el Seedweb de todo el material que he preparado o que les preparé a mis estudiantes. Por cierto, yo doy la clase de gestión tributaria, así que bueno, una de las pantallazos que puse fue la bibliografía del curso. Bueno, utilizamos exclusivamente la plataforma Zoom, ¿sí? Me parecía que cumplía pues todos los requisitos que al menos yo esperaba de mis estudiantes, poder verlos a todos. Tenía alrededor de 32 estudiantes, o tuve alrededor de 32 estudiantes, así que poder verlos a todos en una misma pantalla, pues creo que lo hacía un poco más interesante. Y ellos también lo aprovecharon y se sintieron también muy, muy contentos. En cuanto a esta plataforma de Zoom, pues bueno, aquí hay que acotar algunas cosas y yo creo que mis compañeros también lo puntualizaron, y es el tema de los grupos de trabajo en los breakout rooms. Creo que es importante el hecho de poder hacer talleres, casos de estudio, formando grupos, pero siempre con la inspección o la retroalimentación de los profesores. El hecho de nosotros poder incluirnos o visitarlos en cada uno de los grupos, creo que también les ayudó a sentirse un poco más ayudados a los estudiantes, no solos, porque el hecho de enviarlos a los breakout rooms y dejarlos así solos, como que no ameritaba, sino que yo los visitaba grupo por grupo, así no me llamen, porque también hay la opción de poder llamar, yo los llamaba hasta para saber que si estaban haciendo el caso de estudio, el taller,
o alguna cosa que les había enviado. Entonces es muy importante darle seguimiento, ver qué están haciendo, etc. Otra de las cosas también que pude utilizar en esta plataforma es el tema de la cámara. Si bien es cierto, no estaban conectados todos al mismo tiempo porque había problemas de conexión, siempre todos eran apagados, pero siempre yo en mis clases hacía participar a ellos. El hecho de poder decirle así, a ver, ¿sabes qué? Fiorella, por favor, léame este dato, o qué entendió de esta diapositiva, o sintetíceme, por favor, con sus palabras, qué es lo que comprendió en este tema. Por favor, Tamara, léame esta partecita. Manuel, entonces, de alguna otra forma, yo estaba interactuando más que nada con mis estudiantes y saber si realmente estaban o no estaban, porque como estaba apagada la cámara, pues era un poquito complicado. Bueno, dentro de las herramientas del Kahoot, muy importante, ya creo que lo hemos visto todos. Sin embargo, yo quiero destacar otras tipos de preguntas que no solamente son las opciones múltiples ni verdadero o falso, sino también tipear la respuesta, hacer temas de rompecabezas, lluvia de palabras, encuestas, que por cierto, pues doy una cuña ahí publicitaria, hasta el 30 de septiembre tenemos estas opciones gratuitas para que puedan ustedes como profesores armar preguntas, no solamente de las que hemos estado acostumbrados a hacer, que son las opciones múltiples o verdadero o falso, sino que también tenemos habilitados otros tipos de test para que puedan realizar el aprendizaje en nuestros estudiantes. Mentimeter es otra de las herramientas que también utilicé, muy práctica para el momento de hacer una encuesta o saber qué es lo que opinan mis estudiantes acerca de la temática que estoy abordando. Y bueno, otra de las nuevas herramientas que no los escuché, me parece, a mis anteriores compañeros, es Edpuzzle. Enviaba como trabajos autónomos ya videos predefinidos de temas de impuesto a la renta, temas de impuesto al valor agregado, con preguntas puntuales, de tal forma de que el estudiante tenía que ver ese video. Siempre es bueno también atraer visualmente al estudiante para que pueda realizar un trabajo. Y detallaba algunas preguntitas también. Entonces eso lo enviaba a la casa. Bueno, mi materia es componente teórico, componente práctico, y bueno, el componente práctico en la antigua realidad, pues hacíamos temas de laboratorio, llenábamos los famosos formularios del Servicio de Rentas Internas, un poquito poniéndole práctica a lo que ellos comprendían en la parte teórica, siempre, por favor, inculcándoles que este componente era sumamente importante que ellos lo comprendan. Esta no fue la excepción, pues a través de esta herramienta Zoom facilitó bastante que ellos puedan interactuar en este componente práctico, saber qué formularios utilizar, cómo llenarlos, porque muchas de las personas pues quizás no conocen este tema. Me ayudó muchísimo en cuanto al tema de dar la clase. La importancia de subir videos también, siempre destacaban siempre mis estudiantes que toda clase sea grabada y cada grabación pues iba subida a una nube, de tal forma que mi estudiante pues podía revisar cuantas veces sea necesario y las veces que crea conveniente y en el momento adecuado. La retroalimentación siempre en cada Kahoot y bueno, también hay que destacar que Kahoot nos permite hacer evaluaciones online, es decir, en vivo, pero también podíamos enviar el Kahoot para que los estudiantes lo puedan hacer en un determinado tiempo. Eso también hay que destacar para que ellos, de alguna otra forma, si es que tienen algún problema de conexión en ese momento, pues lo puedan hacer en el momento que ellos pues tengan la conexión adecuada. Y bueno, el tema de los exámenes lo hice netamente en Seedweb, ¿sí? Con preguntas de opción múltiple, preguntas de verdadero o falso, y un componente práctico que era un ejercicio hecho realmente a mano, porque ahí sí teníamos que prender todas las cámaras para poder visualizar el hecho de que solamente estén con su hoja y la plumita para poder desarrollarlo. Bueno, eso quería comentarles. Muchísimas gracias, Joel, por tu tiempo y gracias a todos por su atención. No, gracias a ti, Gonzalo. Muchísimas gracias por tu intervención. Y bueno, también nosotros tenemos un tutorial de Edpuzzle por ahí en el CISE, así que pueden ir a consultarlo cuando quieran. Bueno, y para finalizar, tenemos todavía algún tiempito y vamos a escuchar a Nardi Díez, la profesora Nardi. Adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Déjenme que ya comparte pantalla. Vale. Esperen un minuto. Creo que sí.
Bueno, ya nos presentamos previamente, pero solamente que indicar que yo soy de la Facultad de Ciencias de la Vida y hago mis investigaciones en el Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador. La verdad es que los he escuchado a todos con muchísimo detalle y me he dado cuenta que casi todos tenemos en común muchísimas cosas porque al final nos hemos enfrentado a los mismos problemas. Pero bueno, vamos a tocar los mismos tópicos que tocaron en el mismo orden, pero con mi experiencia, ¿no? Yo antes de comenzar las clases tuve la oportunidad de tener el taller de Design Thinking para profesores que se desarrolla en la SPOL y justo por las circunstancias de la pandemia nos tocó que ese taller fuera virtual. Entonces para mí fue un punto a favor, me sirvió muchísimo para entender un poco de los aspectos de la virtualidad, de cómo podíamos interactuar y también a entender bastante acerca de la plataforma Teams. Además de eso, yo me inscribí en algunos talleres online que tenía Microsoft disponible, creo que los tiene todavía, Microsoft, en el que ustedes pueden encontrar herramientas para trabajar con Teams y eso también me ayudó muchísimo. Y en esta ocasión, a diferencia de otros semestres, confieso que le he puesto más atención al SeatWeb que en otras ocasiones porque ha sido también un vínculo para dejar diapositivas, tareas, trabajos con mucha más frecuencia para hacerle mayor seguimiento. Desde el principio a mis estudiantes lo que les traté de dar mucha confianza, demostrarle confianza de mi parte y también que ellos se sintieran confiados porque lo primero que les dije es que ellos eran nativos digitales y que para ellos iba a ser fácil manejar las herramientas y efectivamente mi sentimiento fue que así fue. Luego, para mí, por otro lado, así como planificar las clases, tenía aspectos comunes a los que venía haciendo siempre, había cierta diferencia que era esa dificultad de saber si estaba llegando o no a los estudiantes y competir con los distractores. Como ustedes bien dicen, hubo que utilizar herramientas como nombrarlos directamente, pero en algunos momentos mi clase suele ser muy conceptual porque yo doy principalmente bioquímica, doy en el posgrado también, pero principalmente bioquímica y es una materia que es bastante dura y que necesita manejar ciertos conceptos de rutas metabólicas, etc. Entonces ahí fue que empecé a pensar en otras opciones. Al igual que Denise, que también lo explicó, yo trabajé con estos grupos de trabajo dentro de las clases, pero yo todo lo hice en el Teams. Es decir, yo no trabajé en plataformas diversas, solo lo que tenía en el sitio web y Teams principalmente para todo lo que es el desempeño de mis actividades y como ustedes pueden ver, aunque yo digo que yo nada más uso un 1% de Teams porque Teams es una herramienta muy valiosa, yo utilizaba la opción de tener muchas actividades clase a clase dentro de la misma aula que había desarrollado en el Teams. Utilicé prácticas que podían ser efectivas como por ejemplo el uso del Mentimeter, que lo nombraron varios, generalmente lo utilizaba para cosas que fueran me ayudaran a hacer icebreaker en la mañana temprano, porque yo empezaba a las 7, y les hablaba de oportunidades de viajar como investigador, ir a congresos, becas, oportunidades de intercambio para los estudiantes, pasantías, eso todo les puede ayudar a ellos para que se visualicen ese futuro y también de temas éticos o incluso relacionados con mi materia. También utilicé Perusall para las lecturas y me valió muchísimo. Después de la primera clase me di cuenta que trabajar con la aula invertida era la mejor opción que podía tener en este momento y lo traté de hacer sin sobrecargar al estudiante. Entonces muchas de las cosas se hacían dentro del aula. Entonces esto fue también para mí un mecanismo de evaluación. Entonces esta aula invertida y estas actividades me permitieron hacer una evaluación constante e ir midiendo cómo iba el estudiante y no dejé reposar toda la evaluación en lecciones y exámenes porque la primera lección que hice me di cuenta que la tendencia inmediata era a tratar de copiar. Utilicé actividades como estas en las que les muestro aquí, en las que yo les daba opciones de que vieran videos previos a la clase y luego una vez en la clase los mandaba a los grupos y hacía que hicieran los trabajos de reflexión, discusión y evaluación de las actividades dentro de la clase, dentro del mismo lineamiento. Yo doy clases prácticas porque mi materia tiene un componente práctico y para ello me sirvió muchísimo Flipgrid. Hice muchas prácticas que no fueron con Flipgrid, pero hice otras utilizando esta herramienta. Esta herramienta permite hacer un video corto, te permite ver toda la actividad que se ha desarrollado a lo largo de la práctica, te permite ver unos videos como una especie de película de todo lo que han hecho los estudiantes y además a ellos
ellos les encantó porque dijeron que fue como un muy buen momento porque les hice que se hicieran coevaluación y para ellos fue un buen momento de ver a los compañeros, ver cómo se desempeñaban, como quien dice, competir para yo tratar de hacerlo mejor. Me ayudó muchísimo para utilizar esta herramienta, Chips, ¿no? Lo que tienen ustedes del CICE en la plataforma de YouTube y igual que otras de las herramientas que utilicé, me basé en lo que está allí. Para la evaluación, yo utilicé dos estrategias. Utilicé debates en cada una de las evaluaciones que eran debates de proyectos que se formulaban de investigación. Y el Padlet para también trabajar en evaluación y coevaluación. A diferencia de ustedes, para mí Kahoot no funcionó. Yo lo uso normalmente en clase presencial y en cambio en esta clase para mí fue un desastre porque no todos tenían velocidad y se quejaron de la red de internet y se quejaron de no poder sacar buena calificación. Entonces terminé con él. El primer debate que tuve fue de 5 temas diferentes y lo que hice fue que establecían relaciones y hice un segundo debate de tipo versus, busqué temas cercanos a los estudiantes y que fueran de impacto para la bioquímica, utilicé Padlet también para las reuniones y a mitad de camino, ya terminé, se me acabó el tiempo, a mitad de camino utilicé esta opción de autoevaluarme, es decir, que me dijeran cómo iba yo, cómo iban las clases, qué era lo que más le gustaba y por supuesto también hubo algunas opiniones negativas que me sirvieron sobre todo porque una de las mayores quejas era que las prácticas no eran lo suficientemente dinámicas como serían presenciales. Nosotros mejoramos algunas cosas referentes a las prácticas, pero al final siempre hay alguna diferencia de tener un semestre totalmente en línea y un semestre presencial. Por último, como consejos para el próximo semestre, más actividades grupales en equipos grandes y pequeños. Lo implementé después de la segunda evaluación. Siempre buscar actividades de aula invertida y definitivamente el trabajo en grupo que los lleva a que suplan esa necesidad de compartir con otros, tener empatía con los estudiantes, continuar con mucho seguimiento para evaluar, me gusta esa evaluación constante y tener buen humor y aprovechar el poder de la palabra que tenemos en esta opción y que los muchachos también aprovechen lo más que puedan de nosotros. Muchas gracias a todos. Excelente, Nardi. Gracias, Joel. Intervención. Bueno, voy a emitir unas pequeñas conclusiones de lo que hemos dicho el día de hoy. Antes de dar paso a un compañero que nos pidió la palabra, quisiera decir o simplemente nombrar algunas de las cosas que nuestros compañeros han utilizado a lo largo del semestre y que nos pueden servir para el próximo semestre. Por ejemplo, nos habla del trabajo activo. Otros profesores nos contaron de la motivación, que es muy importante y por eso regalaban muchos puntos, yo también lo hacía. Nardi nos habla ahorita del trabajo colaborativo, del trabajo grupal, que hay que fomentar el trabajo grupal. ¿Sí? Todos hablaron mucho de la planificación, es muy importante planificarnos, saber qué vamos a hacer a lo largo de todo el semestre para que los estudiantes también tengan conocimiento de todo lo que se va a desarrollar y estar al día con las actividades. Dar un seguimiento oportuno junto al feedback o la retroalimentación y finalmente muchos hablaron de esta evaluación constante a lo largo del semestre, lo que nosotros llamamos la evaluación formativa. ¿Sí? Es algo que nos introduce que el estudiante pueda a lo largo de todo el semestre ir haciéndole seguimiento y así poder obtener los objetivos que deseamos en cada curso. Le doy las gracias a todos los participantes y voy a darle un pequeño espacio, unos 2 minutos antes de que María Alejandra me mate también por el tiempo. Al profesor Antonio Quesada de SPAE que nos quiere compartir algo. Antonio Quesada, si puedes ahora en este momento compartirnos tu experiencia rápidamente, te podemos dar unos minutos. Gracias, muy gentil Joel, y voy a ser muy rápido, ¿no? Simplemente les felicito a todos los que han presentado. Yo me quedo muy impresionado de la calidad y de la facilidad con la que han sabido adaptarse a este gran cambio. En la SPAE nosotros cerramos el 14 de marzo. Yo terminé el 14 de marzo mi última clase a las 10 de la noche y entramos en la versión no presencial, le llamamos primero virtual, y luego nos lanzamos a ver qué hacíamos. Tuvimos un entrenamiento de 7 días con la plataforma Zoom, y con una profesora internacional, y tuvimos una tarde con Guido Caicedo para la plataforma Teams. Eso indudablemente hizo que a un viejo profesor presencial como yo me haga más favorable al Teams porque me sentí mucho más entrenado, perdón, en Zoom, porque me sentí mucho más entrenado.
El problema que yo tenía es que el mismo curso, nosotros tenemos dos modalidades. La modalidad normal o regular, que es de lunes a viernes, de 6:30 a 10 de la noche, 9:30 a 10 de la noche, y la ejecutiva, que es sábado y domingo, 6 horas u 8 horas al día. Felizmente, a mí me tocó, tuve que partir la MAE 36, mi materia de administración de operaciones. Tuve 3 clases presenciales, 3 sesiones presenciales y el resto fueron virtuales. Lo cual es una bondad y es un problema, porque los alumnos se dieron cuenta cómo es el profesor presencialmente y les digo que estaba más perdido que piojo en peluca en la primera clase, que fue el 31 de marzo, que fue mi primera clase vía Zoom y con el sitio web. No sé si pueda compartir pantalla. Creo que sí, ¿no? Sí, yo uso... Ya le pongo como coanfitrión. Nosotros usamos muy intensamente el SIRWeb y yo he usado el SIRWeb muy intensamente. En el SIRWeb yo coloco todo el material y coloco sesión por sesión que vamos a tener. Claro que era muy diferente, como ustedes han planteado muy claramente, la planificación que uno tiene para presencial que la planificación que uno tiene para no presencial. Felizmente nos pusieron un ayudante de sistemas para que nos apoye en clase. ¿Qué les puedo decir? Lo que ustedes han dicho, las experiencias, ustedes tienen el uso mucho más intenso de herramientas que nosotros en la SPAE no las usamos con tanta intensidad. Realmente usamos lecturas y videos con mucho énfasis. Y yo ya había usado el SIRWeb para exámenes virtuales y ahí tuve que hacer las evaluaciones con exámenes virtuales. La hice utilizando la función de trabajos y en los trabajos mi nota tiene 4 componentes. Bueno, salimos adelante. Mis experiencias. Número 1. Realmente las facilidades tecnológicas fueron muy limitadas para los alumnos. Y conste que son alumnos profesionales, adultos. Pero problema primordial, como son más jóvenes en la regular, casi todos tienen bebés pequeños. Y encerrados en la cuarentena, era un serio problema, especialmente para las muchachas, a las 8 de la noche, porque tenían que dar de comer a los bebés y acostar a los bebés. Entonces, se me desaparecían de la clase. Esta clase tiene 36 alumnos. El asistente me ponía en el chat mensajes de que ya se habían desaparecido 2 o 3, hasta que tuve que encararles, ¿no? Y la realidad era qué podía hacer. Realmente esas limitaciones tiene uno en la versión no presencial, que guardados en cuarentena, la realidad versus presencial es muy distinta. En presencial vienen a clase y alguien les ayuda con los bebés. En la no presencial estaban encerrados en un apartamento, marido, mujer y 2 bebés y tenían la realidad de su vida. De todas maneras, yo creo que hemos salido adelante. Ahora ya tengo que dar clase. Bueno, he dado 3 clases adicionales no presenciales. La próxima clase que tengo el 4 de octubre va a ser utilizando la plataforma Canvas. Es muy superior, bastante superior a la SIRWeb, parecida, pero bastante superior. Voy a seguir usando Zoom. Creo que ya me hice un zoomófilo. Realmente hay unas opiniones he tenido buenas evaluaciones, lo cual no significa mucho, ¿no? Pero realmente he oído las opiniones de mis alumnos y no todos están muy satisfechos con la situación no presencial. Hay algunas maestrías realmente en la SPAE que quieren regresar a presencial. Por ejemplo, la maestría de agronegocios sostenibles, que todos son agricultores y que trabajan en el campo, ¿no? Yo creo que hasta como escape vienen a Guayaquil a la presencial. Y ahora, en primer lugar, tuvieron problemas porque en las haciendas la interconexión muy pobre, ¿no?
Las otras maestrías, bueno, la MGP, la Maestría de Gestión de Proyectos, tiene opinión dividida. Yo creo que las maestrías regulares de gestión hospitalaria y las de administración de empresas han aceptado. Bueno, eso es lo que yo quería contarles. Tuvimos que realmente lanzarnos al agua casi sin saber nadar. Bueno, hoy hemos aprendido a nadar a la fuerza. Joel, yo te agradezco y realmente yo soy un fanático del CICE porque me ha ayudado muchísimo. Ya un profesor viejo, el CICE, le ha ayudado muchísimo, me ha ayudado muchísimo a adaptarme a todo lo nuevo. Gracias, compañeros, y felicitaciones. Muchísimas gracias, Antonio, por contarnos esa linda experiencia. También como CICE, pues nos sentimos mucho más motivados también, así como cuando sus estudiantes los motivan, pues nosotros nos motivamos de esas palabras bonitas que ustedes nos comparten, porque verdaderamente pues eso nos impulsa para poder seguir trabajando. Entonces ahora finalmente pues le voy a dar paso a la doctora Margarita Ortiz, nuestra actual directora del CICE, que va a tener unas palabras de cierre para ustedes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo solamente quería, de manera general, agradecer a Dick, a Paul, Nardi, Gonzalo, Denise, Nayet, César, Indira creo que no pudo conectarse después, y al profesor Antonio, ¿no? Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, ¿no? De compartir sus experiencias, que veo por los mensajes, ha sido bastante grato, ¿no? Nos ha ayudado bastante a entender la experiencia en las diferentes facultades. Hemos tenido representantes esta vez de las diferentes áreas, ¿no? Hasta inclusive posgrados aquí con Antonio. Y bueno, esperamos que todas estas experiencias nos ayuden a ahora planificar nuestras clases que se vienen el próximo semestre. Y así también agradecer a las personas que han estado conectadas y que han atendido o han estado presentes en todas nuestras capacitaciones durante el transcurso de la semana, ¿no? Entonces, bueno, de manera general, efectivamente, si de toda esta semana, por lo menos hay algo que ustedes, un aspecto que pueden aplicar en sus clases, ya para nosotros es ganancia, ¿no? Y eso se va a ver reflejado, obviamente, en sus estudiantes, que van a estar mucho más motivados, y eso también va a ser una recompensa, ¿no? Entonces, eso era de manera general. Muchas gracias a todos por su asistencia a toda esta semana de intensa actividad. Muchas gracias a todos y que tengan un bonito fin de semana. La foto, ¿no? Ah, la foto también, ¿cierto? Gracias. También quería decir unas últimas palabras, que no se olviden de ayudarnos a llenar el formulario de sondeo que nos sirve para mejora de nuestros cursos. Está en el chat y nada más, solamente que habiliten sus cámaras para poder hacer una foto. Una fotito grupal. Keila, he dado todo 5 en todo, ¿ah? Así que me tienen que dar un premio, ¿no? Así es. Nos ayudan por favor con sus cámaras para una fotito final. Ahí todavía las están encendiendo. Keila, si nos ayuda, sí, nos marca la pauta para sonreír. Solo me sale un grupo, no sé si a alguien más le salga 2. Johanita, ¿te sale 2? No sé. Sale un grupo, pero sale bastante la... Ah, ya. Listo. A ver, sonriamos. Perfecto. A ver, un ratito. Listo. Gracias, que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias a todos. Éxito en el siguiente semestre. Gracias a todos ustedes. Bye. Gracias. Hasta luego. Bien.